Entre los cristianos evangélicos es habitual oír diferentes expresiones y apelativos para referirnos a aquellos que no lo son, tales como los incrédulos, los mundanos, dormidos, impíos, carnales, entre muchas otras. Así que estas diferentes formas de referirnos a aquellos que no creen en Dios y en su palabra nos ha permitido agrupar a los seres humanos en dos bien diferenciados grupos opuestos entre sí, en función a cómo estos se relacionan con Dios, lo cual a su vez nos ha permitido estudiar y comprender mejor las características de cada uno de ellos, para así poder llegar a comprender mejor qué o quiénes somos al vernos reflejados más claramente con lo que no somos y lo que no queremos ser. Pero, ¿qué pensaríais si os dijeran que en realidad los individuos de uno de estos dos grupos no existen? ¿Qué pensaríais si os dijeran que el grupo de los no creyentes solo fueran aparentemente reales? Hoy me gustaría compartirles un pasaje que justamente se relaciona con todo esto, y del cual se desprende una teoría muy interesante. La teoría que propone la existencia de personas no reales. Una teoría que tal vez podría cambiar vuestra forma de pensar y ayudaros a comprender mejor otros temas y enseñanzas comunes dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. El pasaje en cuestión se encuentra en Mateo, capítulo 8, versos 21 y 22. Dice así: Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno de los discípulos de Jesús le ruega poder ir a enterrar a su padre antes de seguir acompañándolo en su misión. Podríamos esperar un Jesús más empático, entendiendo la situación del momento y el dolor de su discípulo, pero le responde de forma tajante y fulminante, diciendo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero, ¿cómo podría un muerto enterrar a otro muerto? ¿Acaso no le importaba a Jesús cómo se sentía su discípulo, ni los familiares de éste? ¿O es que sabía Jesús algo que su discípulo desconocía por completo? Existen diversas opiniones respecto del significado de este pasaje, desde la más obvia y literal, como sería el permitir al discípulo del Señor ocuparse de los preparativos funerarios del padre recién fallecido, hasta otras más simbólicas, como excusarse de su llamado espiritual para así poder atender las necesidades de su padre hasta que éste falleciera. Sin entrar en el debate particular de qué significaría aquí enterrar, lo que sí parece quedar más claro es la existencia de dos grupos diferentes de personas. Y aquí es justamente donde cobra mayor fuerza la teoría sobre la existencia de las personas no reales. A saber, que existen dos grupos diferentes de personas, aquellas que siguen las enseñanzas de Jesús, digamos, los vivos o reales, representados por el discípulo de Jesús, y aquellos que no, digamos, los muertos o no reales, representados por el padre y los familiares o el núcleo social más cercano del discípulo de Jesús. Lo realmente interesante es que pareciera que este grupo de personas muertas en realidad también pueden estar vivas, ya que serían los encargados de enterrar al padre del discípulo. Y para hacer eso, tendrían que estar vivos, al menos físicamente vivos. Se trataría de aquellos que están muertos, pero pueden caminar, hablar, sentir, pensar y realizar cualquier otra actividad como si estuvieran vivos. Dicho de otra forma, podríamos verlo como si fueran simples cuerpos biológicos carentes de conciencia y alma. Y parece haber otros versos en las Escrituras que confirmarían esta teoría. Veamos lo que le dice Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y verso 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Note aquí lo interesante del requisito para alcanzar la vida eterna en las palabras de Jesús, cuando dice todo el que vive. A oídos de alguien que escuchase estas palabras, sería algo demasiado obvio el hecho de que tienes que estar vivo para siquiera poder escuchar y creer lo que Jesús estaba diciendo, dando por tanto a entender algo más profundo, que hay personas que no están vivas
o dicho de otra forma, no tienen alma y por tanto no son reales, de modo que no podrían calificar para una vida eterna. Además, en el verso anterior Jesús deja más claro que no se estaba refiriendo a que las personas ya fallecidas no podrían alcanzar vida eterna, como podemos leer a continuación. Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Para entender mejor esta teoría, podríamos compararla con un videojuego multijugador moderno. Las personas sin alma, no vivas o simplemente no reales serían los personajes no jugables que aparecen en el juego. Algunos de ellos tienen un papel crucial en la historia del juego, otros simplemente son personajes de relleno. Pueden ser fuertes o débiles, buenos o malvados, pueden tener familia, profesión y toda una historia propia, al punto de que podrían llegar a ser totalmente indistinguibles de los personajes del juego que sí están manejados y controlados por los jugadores verdaderos. Pero todos ellos existen por una misma razón: enriquecer la experiencia de juego de los verdaderos jugadores, quienes serían las personas reales. Otra comparación, aunque tal vez menos descriptiva, podría ser la de una novela, donde los personajes de la misma serían no reales y el lector que se identifica con un personaje en concreto sería la persona real, la persona viva y con alma. De ser correcta esta interpretación, podríamos entender mejor enseñanzas tales como la predestinación, o la enseñanza de la salvación y la vida eterna, ya que solo las personas reales serían salvas, aquellas inscritas en el libro de la vida, porque sencillamente ese libro es el registro de las personas realmente vivas, es decir, aquellas que son reales. Entenderíamos mejor por qué algunas personas nunca aceptarán ni admitirán nada sobre el mundo espiritual, por muchas evidencias o razones que se les presenten, ya que no hay nada espiritual dentro de ellas. Son personas no reales, no están realmente vivas, contenedores vacíos que solo obedecen un papel, un guión, y que finalmente dejarán de existir, como está escrito en el libro de las Revelaciones. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entenderíamos mejor el pasaje de Hebreos, cuando afirma que al morir hay establecido un juicio, no para determinar si eres salvo o no, pues no tendría sentido si ya has creído, sino para valorar tu actuación, tu desempeño, tu carácter y esfuerzo como parte de la historia que has experimentado, como si de una obra de teatro se tratara y se evaluara tu actuación como parte de la misma. Entenderíamos mejor pasajes de Eclesiastés, cuando por ejemplo nos dice que todo es vana ilusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad, solo un juego, nada más. Pero tal vez también le surjan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo creó Dios a estas personas no reales? ¿Qué determina si una persona es real o no? ¿Qué sentido tendría entonces la existencia de un infierno y un cielo eterno? ¿Para qué mandaría Jesús ir a predicar el Evangelio a toda criatura? Y muchas otras más. Bueno, como veis, es una teoría muy interesante y me atrevería a decir que también polémica. ¿Crees que esta teoría podría ser cierta? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que tiene bases suficientes como para merecer la pena estudiarla con más profundidad? ¿O te parece una teoría muy forzada? Algo realmente absurdo o incluso peligroso. Si te ha gustado este tema, déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Muchas bendiciones y hasta pronto.